Leemos titulares, estudiamos historia, creemos que sabemos. Pero, ¿qué pasa cuando la historia que nos han contado no es toda la historia? En este episodio, viajamos desde el corazón del Congo hasta el centro de nuestras propias suposiciones. La Biblia envenenada nos muestra lo fácil que es malinterpretar un lugar cuando llegas con respuestas, en lugar de preguntas. El fantasma del rey Leopoldo revela el legado brutal de uno de los regímenes coloniales más devastadores de África. Y Cobalto Rojo nos trae al presente, a las minas bajo nuestras vidas modernas, donde el verdadero costo del progreso está enterrado profundamente. Esto no se trata solo de lo que ocurrió allá. Se trata de cómo vemos, lo que nos perdemos y las ilusiones que llevamos cuando creemos que ya entendemos. Bienvenidos a Gateway Books por Crestans, donde la ficción se encuentra con la historia y donde cada historia es una invitación a mirar más de cerca. Soy Cindy Cruz y en este episodio exploramos cómo los lugares lejanos no siempre son tan distantes como parecen y cómo los eventos que apenas conocemos a menudo están entrelazados en el tejido de nuestras vidas diarias. Comenzamos con La Biblia envenenada, una novela que desentraña las consecuencias de la certeza cultural y las buenas intenciones impuestas desde el exterior. De ahí pasaremos a El fantasma del rey Leopoldo, que rastrea el devastador legado de la explotación colonial en el Congo. Y finalmente, a Cobalto Rojo, un relato actual sobre el trabajo, el sufrimiento y el silencio que subyacen a las tecnologías de las que dependemos. Gateway Books es parte de Crestans, un espacio para ideas audaces, expresadas con cuidado. Si estas historias te inspiran a pensar más profundamente o a ver las cosas de manera diferente, por favor, tómate un momento para darle like a este video, suscribirte al canal y explorar más en crestans.com. Comencemos. La Biblia de Poisonwood de Barbara Kingsolver es muchas cosas a la vez. Una epopeya literaria, una crítica política, una saga familiar, pero en su esencia es una meditación sobre los límites de la perspectiva. Narrada a través de las voces de 5 mujeres, la esposa y las hijas del misionero evangélico Nathan Price, sigue sus experiencias en el Congo a principios de la década de 1960, justo cuando el país comienza su dolorosa y turbulenta transición de colonia belga a nación independiente. Cuando la familia Price llega a Kilanga, traen consigo semillas, sermones y una certeza inquebrantable de que están allí para ayudar. Nathan es rígido, devoto e implacable. Su misión no es de diálogo o intercambio, sino de transformación. Él pretende cambiar el Congo, quiera o no quiera ser cambiado. La tragedia de este enfoque se desarrolla lentamente, pero de manera inevitable, y Kingsolver nunca nos deja olvidar que las buenas intenciones, cuando están arraigadas en la arrogancia, pueden ser tan destructivas como la malicia pura. Lo que hace que la Biblia envenenada resuene tan profundamente es su voz narrativa en capas y su complejidad moral. En lugar de ofrecer una sola perspectiva, Kingsolver nos invita a habitar 5 mundos interiores distintos. Rachel, la hija mayor, se aferra a su identidad americana con un desapego irónico y una superioridad cultural. Lea, impulsada por una lealtad feroz e idealismo, gradualmente despierta al costo de las convicciones de su padre. Ada, que es silenciosa pero perceptiva, ve todo lo que los demás pasan por alto. Y Ruth May, la más joven, ofrece breves momentos de inocencia que llevan un silencioso presagio. Su madre orleana narra en retrospectiva, cargada de memoria y una tranquila tristeza, consciente de todo lo que se perdió y que no pudo evitar. Lo importante es que los personajes congoleños no se reducen a meros accesorios en una historia occidental. Están plenamente presentes, encarnados, con opiniones, resistentes y sabios de maneras que los Price luchan por reconocer. Kingsolver no los presenta como un paisaje exótico o receptores pasivos de la intervención extranjera. Su dignidad no está en cuestión. Simplemente existe, ya sea que los Price lo reconozcan o no. El título de la novela en sí es una advertencia silenciosa. El árbol Poisonwood, mal nombrado y mal manejado por Nathan, se convierte en un símbolo de fracaso lingüístico, arrogancia cultural y el daño causado cuando imponemos nuestros marcos en tierras desconocidas. Insiste en bautizar a los niños en aguas infestadas de cocodrilos. A pesar de las advertencias locales, planta cultivos que no crecen, predica sermones que nadie entiende. Su presencia
no se convierte en una bendición, sino en una ruptura. En cada giro, la novela desafía la suposición de que llegar equivale a comprender. Los Price llegan con una visión del mundo moldeada por su propia historia y sistema de creencias. Ven lo que esperan ver y se pierden todo lo demás. Sin embargo, lentamente, a través del dolor y la reflexión, algunos de ellos comienzan a notar lo que siempre estuvo allí: la inteligencia, la resiliencia y la complejidad del lugar al que llegaron. Los amplios cambios políticos de la época, el ascenso y caída de Patrice Lumumba, la interferencia belga y estadounidense, el ascenso de Mobutu, no son abstracciones distantes. Repercuten directamente en Kilanga, en las vidas de los Price y en las voces de las hijas mientras narran. Kingsolver no aísla lo personal de lo político, revela cuán íntimamente están conectados, especialmente en un lugar donde las potencias externas han moldeado las realidades internas durante mucho tiempo. Entre las hijas es Lea, cuya transformación se siente más profunda. Una vez leal a su padre y llena de fervor misionero, se desilusiona no solo con la teología de Nathan, sino con la misma idea de autoridad moral impuesta desde lejos. Se queda, aprende y se casa dentro de la comunidad. Su viaje refleja una transición de la presunción a la humildad, de hablar por encima a escuchar atentamente. La novela, de manera silenciosa pero firme, nos invita a examinar cómo nos adentramos en historias que no son nuestras. ¿Qué creemos saber? ¿Quién nos enseñó esa versión? ¿Y qué se queda fuera cuando solo vemos a través de nuestra propia lente? Quizás lo que más perdura es este lento desmantelamiento de la certeza. La Biblia envenenada no ofrece respuestas fáciles ni resoluciones limpias. En su lugar, abre un espacio para la incomodidad, para el reconocimiento de que la comprensión no es un destino, sino un proceso moldeado por el tiempo, la atención y la humildad. Nos recuerda que la proximidad no es lo mismo que el conocimiento y que el control de la narrativa a menudo está en manos de quienes menos calificados están para ejercerlo. Al pasar a El fantasma del rey Leopoldo, cambiaremos de la historia de una sola familia a la maquinaria del imperio en sí. Pero el hilo conductor permanece: cómo las fuerzas externas entran, interpretan y extraen, a menudo sin ver realmente lo que tienen delante. Si la Biblia envenenada nos muestra las consecuencias de la imposición cultural a nivel personal, El fantasma del rey Leopoldo revela la maquinaria detrás de ello. La obra emblemática de Adam Hochschild descorre el velo sobre uno de los regímenes coloniales más brutales de la historia moderna, la explotación del Estado Libre del Congo bajo el dominio personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Entre 1885 y 1908, millones de congoleños fueron asesinados, mutilados o desplazados en nombre de la civilización y el lucro. Las atrocidades cometidas bajo el gobierno de Leopoldo, trabajo forzado, toma de rehenes, tortura y asesinatos generalizados, fueron impulsadas por la demanda global de marfil y caucho. La apariencia de benevolencia cubría un sistema diseñado no para elevar o educar, sino para extraer y dominar. Y durante años el mundo miró hacia otro lado. El logro de Hochschild radica en la forma en que reconstruye esta historia olvidada, o más precisamente, ignorada. No solo rastrea las decisiones tomadas en los salones reales y las salas de juntas corporativas, sino también las estrategias de silencio y distracción que permitieron que los horrores en el Congo continuaran durante tanto tiempo sin una indignación generalizada. Leopoldo, desde la distancia, creó una imagen de sí mismo como filántropo y modernizador, estableció falsas asociaciones humanitarias, orquestó campañas de prensa y moldeó una narrativa que hizo posible que la gente de toda Europa y Estados Unidos creyera que el Congo estaba siendo desarrollado bajo su cuidado. La verdad era mucho más escalofriante. Las poblaciones locales eran aterrorizadas para cosechar caucho bajo cuotas imposibles. Aquellos que no cumplían con sus objetivos eran castigados, a menudo con el corte de manos, una práctica que se convirtió horriblemente en un símbolo del régimen. Las aldeas eran quemadas, las familias destrozadas, y regiones enteras quedaban marcadas por una violencia que resonaría en el futuro.
Lo que hace que el fantasma del rey Leopoldo sea especialmente relevante es cómo expone claramente el papel de la distancia en la perpetuación de la injusticia. Leopoldo nunca puso un pie en el territorio que gobernaba. Sus manos estaban limpias, técnicamente, pero su riqueza, reputación y legado nacional se construyeron sobre el sufrimiento de personas que nunca conoció. De esa manera, el Estado Libre del Congo se convierte en un ejemplo devastador de lo que sucede cuando se ejerce el control desde lejos, con poco entendimiento y aún menos responsabilidad. La ilusión de las buenas intenciones regresa aquí, pero a una escala mucho mayor y más calculada. Mientras la propaganda de Leopoldo presentaba su papel como un proyecto humanitario, lo que él orquestó fue uno de los sistemas más violentos y económicamente explotadores del siglo XIX. La llamada misión civilizadora no fue una empresa moral, sino un negocio rentable envuelto en el lenguaje del progreso. Y sin embargo, dentro de esta historia, Hochschild también saca a la luz las voces de resistencia. Figuras como George Washington Williams, un periodista afroamericano que expuso a los primeros abusadores del Congo, Eddie Morrell, un empleado de envíos británico convertido en activista de derechos humanos, y Roger Casement, un diplomático irlandés que documentó las atrocidades de primera mano. Estos individuos desafiaron al imperio no desde la distancia, sino a través del testimonio directo y la convicción moral. Aún así, vale la pena señalar que incluso sus esfuerzos, aunque valientes y cruciales, estaban limitados por sus propias posiciones y limitaciones. Y hay una lección en eso también, que incluso las mejores intenciones, cuando están moldeadas por la lógica de los sistemas imperiales, solo pueden llegar hasta cierto punto. Desmantelar esos sistemas requiere más que exposiciones. Exige que escuchemos a las personas más afectadas, no solo a quienes hablan en su nombre. Lo que hace tan eficazmente el fantasma del rey Leopoldo es romper el hechizo de la abstracción. Nombra a las personas que sufrieron, identifica a los hombres que se beneficiaron y rastrea la complicidad silenciosa de un mundo que se benefició de la violencia mientras alegaba ignorancia. Nos invita a confrontar no solo los hechos históricos, sino también los marcos a través de los cuales esos hechos fueron una vez justificados y oscurecidos. La historia, nos recuerda Hochschild, no es pasado, es presente, está incrustada en instituciones, economías y actitudes. Y si no prestamos atención, podemos encontrarnos repitiendo los mismos patrones, solo bajo diferentes nombres. Si el rey Leopoldo nos obliga a enfrentar las atrocidades del pasado, Cobalt Red nos pone cara a cara con su eco en la actualidad. Menos visible, quizás, pero no menos devastador. En el trabajo de investigación de Siddharth Kara, el Congo reaparece, no como un estudio de caso de la ambición imperial, sino en el corazón de nuestra economía digital moderna. El cobalto, un mineral esencial para las baterías recargables, alimenta todo, desde teléfonos inteligentes y laptops hasta vehículos eléctricos. Y más del 70% del cobalto del mundo se extrae en la República Democrática del Congo. Lo que Kara documenta en Cobalt Red no es simplemente la dimensión ambiental o económica de esta industria, sino la humana. Con detalles desgarradores, revela las vidas de los niños y familias congoleñas que trabajan en pozos excavados a mano, a menudo sin equipo de seguridad, sin una compensación justa y sin representación legal. Estos no son abusos aislados, son sistémicos. Detrás del marketing limpio de la energía verde se esconde una cadena de suministro impregnada de peligro, explotación y silencio. Los niños cavan con sus manos desnudas. Comunidades enteras son desplazadas por operaciones industriales. Y cuando ocurren lesiones o muertes, hay pocos recursos. Las mismas fuerzas internacionales que antes extraían caucho y marfil, ahora extraen cobalto. Las caras de los compradores han cambiado. Los mecanismos de violencia han evolucionado. Pero la lógica, la desechabilidad de la vida humana en la búsqueda de riqueza, sigue siendo escalofriantemente familiar.
Lo que hace que Cobalt Red sea tan urgente es su claridad implacable. Kara no nos permite intelectualizar el problema o archivarlo bajo preocupaciones geopolíticas abstractas. Nos lleva a los túneles, a los hogares de familias que viven junto a desechos tóxicos, a las voces de aquellos que dicen una y otra vez que no tienen otra opción. Su investigación se basa en testimonios de primera mano, historias valientes y vulnerables contadas con gran riesgo. Estas historias exigen no solo conciencia, sino también responsabilidad. La conexión con la historia colonial no es teórica. Muchas de las minas operan en áreas donde una vez estuvieron las operaciones de caucho del rey Leopoldo. El lenguaje de la extracción ha cambiado de una dominación abierta a la subcontratación corporativa, pero las estructuras subyacentes, propiedad extranjera, mínima regulación, despojo local, persisten. El Congo sigue siendo rico en recursos y pobre en justicia. Todavía es un lugar donde los forasteros llegan con la intención de obtener ganancias y dejan las consecuencias atrás. Lo que Cobalt Red nos obliga a considerar es cuán integrados estamos en este sistema. Es fácil condenar las atrocidades históricas desde la comodidad de la retrospección. Es mucho más difícil mirar un teléfono, una computadora portátil, un coche eléctrico y preguntarse, ¿a qué costo? Y aquí es donde el tema se enfoca con mayor claridad. Muy a menudo observamos los problemas globales desde una distancia cómoda. Diagnosticamos problemas desde lejos. Sugerimos soluciones en abstracto. Pero Cobalt Red nos recuerda que cuando se trata de injusticia, la distancia es un lujo y a veces un disfraz. Nos permite beneficiarnos sin rendir cuentas, hablar sin escuchar, actuar sin consecuencias. Kara no moraliza, él documenta. Pero su documentación es una forma de claridad moral. Nombra empresas, nombra los pueblos, nombra los patrones, y al hacerlo, colapsa el espacio entre su problema y nuestro mundo. ¿Hay una línea repetida en Cobalt Red? Este es el costo de la conveniencia. Esa línea se queda contigo. No es una acusación. Es un ajuste de cuentas porque una vez que hemos leído estas historias, la conveniencia ya no se siente neutral. Se siente pesada, cargada, complicada. El punto no es la culpa, es el reconocimiento. Cobalt Red no nos pide que abandonemos la tecnología o que nos desvinculemos de los mercados globales. Nos pide ver, entender, cuestionar los sistemas que damos por sentados y las historias que nos han contado sobre el progreso. Y quizás lo más importante, nos recuerda que las soluciones no comienzan con análisis distantes o políticas idealizadas. Comienzan con escuchar. Escuchar verdaderamente a las personas cuyas vidas son moldeadas por estos sistemas cada día. Ahí es donde reside la comprensión. Ahí es donde comienza cualquier cambio significativo. Hay un consuelo en creer que conocemos el mundo, que con suficiente lectura, suficiente reflexión, podemos mantener la verdad a una distancia segura y aún así comprenderla. Pero los libros que hemos explorado hoy resisten ese tipo de comodidad. Nos recuerdan que lo que parece lejano a menudo está íntimamente cerca, oculto no por la geografía, sino por el hábito, la historia y la ignorancia deliberada. La Biblia envenenada expuso lo que sucede cuando las personas llegan a otro país pensando que ya lo entienden, no por malicia, sino por certeza, por la creencia de que la convicción es lo mismo que la claridad. El fantasma del rey Leopoldo reveló cómo esa misma certeza, cuando se maneja como política y poder, puede devastar naciones enteras, y cómo las narrativas de progreso pueden ocultar estructuras de violencia. Y Cobalt Red nos trajo al presente, donde la extracción nunca se detuvo, solo cambió su lenguaje. Las herramientas son diferentes, pero las manos siguen cavando, y muchas de ellas siguen sangrando. Cada una de estas historias nos pide hacer algo difícil, dejar de mirar desde la distancia y empezar a prestar atención de cerca, no solo a lo que es visible, sino a lo que ha sido sistemáticamente ocultado. Nos piden que cuestionemos lo que creemos saber, que enfrentemos la facilidad de nuestras propias vidas y que nos sentemos con la incomodidad de darnos cuenta de que los conforts que disfrutamos a menudo se construyen sobre costos que no hemos pagado personalmente. Esa realización puede ser paralizante, pero también
puede ser un comienzo. No de grandes soluciones o gestos grandiosos, sino de cambios más pequeños y silenciosos, en cómo escuchamos, cómo compramos, cómo hablamos y cómo resistimos la tentación de narrar la experiencia de otra persona desde arriba. Tal vez el primer paso no sea hablar, sino ver, no arreglar, sino enfrentar, no llevar la historia, sino dejar que la historia nos lleve a una comprensión más profunda, más difícil y más verdadera. Gracias por acompañarme en este episodio de Gateway Books por Crestans. Si esta conversación despertó algo en ti, si te hizo detenerte, cuestionar o ver de manera diferente, espero que lleves contigo ese sentimiento. Estas historias no terminan cuando el episodio lo hace. Resuenan en lo que elegimos notar, en lo que elegimos preguntar y en cómo elegimos vivir. Para seguir explorando, visita crestans.com, donde encontrarás equipo, regalos y diarios diseñados con esmero para lectores que desean profundizar más. Si aún no lo has hecho, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que crea que las historias pueden moldear nuestra visión del mundo. Hasta la próxima, lee con valentía, piensa profundamente y gracias por estar aquí.